Regresamos a la lista de Filosofía 101 con un filósofo del siglo XVIII que va a volver a cuestionar si lo que vemos es real y lo que pensamos que existe realmente existe. Hoy en Filosofía 101 hablamos de la filosofía de George Berkeley explicada de manera fácil. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en el canal, soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico y esto es otro episodio que se suma a la lista de clases y videos que hablan sobre filósofos y sus propuestas, pero de manera sencilla y fácil para que las entiendas. Hemos dado un recorrido desde los griegos, incluso antes de los griegos, y llegamos hasta el siglo XVIII con uno de los filósofos más importantes y que no siempre se suele estudiar porque hay otros nombres que quizás le pasan por encima en las clases. George Berkeley, el filósofo que va a cuestionar no solamente si lo que tú piensas que existe realmente existe, sino que va a cuestionar si eso que existe, existe aunque yo no pueda dar cuenta de él. George Berkeley va a nacer en el 1865 en Dublín, Irlanda. Va a estudiar en el Trinity College, bastante famoso para esa época en Dublín, y va a convertirse después en profesor de ese mismo lugar. Y aunque pasó la mayor parte de su vida en Irlanda, viajó a varios lugares, incluyendo América. Quería hacer incluso un colegio en las Bermudas, cosa que no va a pasar, pero ciertamente sus ideas se van a esparcir por toda Europa y van a llegar hasta América. Para empezar a entender a George Berkeley tenemos que contextualizarlo, o sea, dónde estaba, a quién estaba leyendo, de quién se estaba nutriendo. Y lo primero que hay que decir es que este señor se había leído a Locke, se había leído a Descartes y a los demás, y estaba en esa línea, en esa vuelta, como decimos, de explicarse o cuestionarse la realidad más allá de la percepción o la realidad puramente empírica. Lo único que él va a coger estas ideas y las va a poner más radicales, como hemos dicho, porque él va a llegar a afirmar que no existe nada real fuera de lo que yo puedo percibir. Y usted podría decir, bueno, pues hay cosas que no puedo percibir o no puedo tocar o no puedo medir, como por ejemplo el concepto de Dios, pues por lo tanto Dios no existe. No necesariamente, al contrario. La gracia divina va a ser uno de los conceptos más importantes en la filosofía de Berkeley porque era un apasionado de la teología. Un concepto bastante utilizado por Berkeley no es realmente gracia divina, sino es mente divina, y lo vamos a mencionar en este video varias veces. Y es en la gracia divina donde Berkeley va a colocar el principio de todo lo que debe ser real. Berkeley es famosísimo por su teoría del idealismo inmaterialista, que puede sonar complicado, pero es bien sencillo de entender con un ejemplo. Imagínate que estás mirando un árbol. Berkeley va a decir que ese árbol no va a existir para ti a menos que lo puedas percibir. O sea, que tienes que percibirlo, tienes que experimentarlo, de ahí viene su empirismo para que sea percibido. No existe realidad fuera de lo perceptible. En resumen, no hay materia sin mente. Recordemos que para Berkeley la mente divina es el principio de todo. Esta idea contrasta bastante con la de nuestro amigo René Descartes, porque René postulaba que el mundo material existía independientemente de nuestra percepción. Berkeley va a romper drásticamente con eso, porque Berkeley va a decir, no, todo lo que conocemos lo conocemos porque está en nuestra mente, y más puntualizado aún, en la mente de Dios. Berkeley creía que si la materia existiera independientemente de la mente, no se podría conocer, de hecho sería irrelevante. Para él, todo lo que nosotros sabemos y experimentamos son ideas. Esas ideas no pueden existir sin ser percibidas. Y es aquí que entra la parte de la teología de Berkeley en la filosofía, porque Berkeley decía que es en esa mente de Dios donde está la existencia y la coherencia de las cosas. Ahí se mantiene la existencia del mundo aunque no sea percibido por nosotros. Y te preguntarás, bueno, pues si se mantiene la existencia con la mente divina, pues quiere decir que las cosas existen aunque no las percibamos nosotros. No necesariamente, de nuevo, y esto es una capa más a la complejidad de la teoría de Berkeley. Para entender mejor la concepción de Berkeley de todo esto, es bien útil compararla con otros filósofos. Vámonos con John Locke, por ejemplo, que creía en las cualidades primarias y secundarias de los objetos. Te recuerdo que si quieres aprender un poco más de John Locke, por aquí va a salir un video que ya grabé de él, de su filosofía, de sus propuestas, explicado de manera fácil. Las cualidades primarias, como la forma y la extensión, van a existir independientemente de nosotros. Pero para John Locke, las cualidades secundarias, como el color, el sonido y hasta el sabor, van a existir solamente cuando son percibidas. Y ahí es que Berkeley entra directo y dice, no hay ni primarias ni secundarias, no hay unas que dependen de nuestra percepción y otras que no. Para Berkeley todo depende de nuestra percepción. Lo que pasa es que para Berkeley esa realidad que existe en la mente divina nosotros nunca la vamos a poder conocer, así que nunca la vamos a poder llamar una realidad, por lo tanto nunca va a existir, porque unir esos dos reinos es imposible. Unir la mente humana con la mente divina es teóricamente imposible para Berkeley. Por eso es que Berkeley va a decir
decir que la realidad humana es la que yo puedo percibir. La realidad humana es la importante para Berkeley, es la que yo puedo percibir. Quizás hay otra realidad, Berkeley apuesta porque hay otra realidad divina que solamente puede ser percibida por esa mente divina. Y esa nunca va a ser explicada ni percibida por nosotros, por lo tanto no va a existir para nosotros. Aunque Berkeley no fue muy entendido ni tampoco muy seguido en su tiempo, la filosofía de él va a sentar las bases para muchos debates filosóficos que van a venir en el futuro. Por ejemplo, aunque nuestro amigo Kant no estaba de acuerdo con el idealismo que había puesto Berkeley sobre la mesa, su obra Crítica de la Razón Pura se puede ver como una respuesta a esos problemas que habían planteado las ideas idealistas de Berkeley. Porque Kant va a decir que aunque nuestra experiencia está formada por la percepción, sí hay una realidad más allá de la percepción que no podemos conocer directamente. La idea de que la percepción no solamente influye, sino que construye la realidad, también se va a ver reflejada en varias escuelas de pensamiento que van a venir después de Berkeley, desde la escuela fenomenológica hasta el constructivismo en las mismas ciencias sociales. ¿Y qué tienen que ver todos estos planteamientos de Berkeley hoy día para nosotros? Mucho más de lo que tú puedes pensar, porque hoy vivimos en una era de inteligencia artificial, de realidades virtuales que nos hacen cuestionarnos todos los días si lo que estoy percibiendo es real, existe algo más allá de lo que yo estoy percibiendo o realmente no existe. Sobre todo en el siglo XXI, en el año 2024, donde han germinado tantas tecnologías con inteligencia artificial que tú llegas a cuestionarte si realmente existe algo detrás de eso que percibimos. Porque vivimos en un mundo donde todo está detrás de una pantalla de un celular, así que cuestionarnos qué es real detrás de esto o más allá de esto es sumamente pertinente. Sin embargo, la filosofía de Berkeley no está exenta de críticas. Una de las principales críticas que siempre se le ha hecho es que depende demasiado de la existencia de un observador divino, o sea, de Dios. ¿Qué pasa si eliminamos a Dios de la ecuación filosófica de Berkeley? ¿Se cae al piso todo su sistema filosófico? Algunos piensan que la dependencia de Dios en la teoría es lo que la pone como a fallar, que es una debilidad. Otros van a decir que no. Otros van a decir que incluso entrar el mérito divino o el concepto divino en la filosofía como tal logra reconciliar esa área de la filosofía con la ciencia y lograr un alcance mayor. También su teoría del idealismo inmaterialista parece ir en contra de nuestra intuición cotidiana, que a veces nos dice que los objetos existen aunque yo los vea o no. Ese choque entre intuición y teoría sigue siendo un punto de debate de la filosofía de Berkeley aún hoy día. O sea que para hablar de Berkeley no solamente hay que saber de filosofía y por lo menos conocer los filósofos que estaban en su contexto, a quien él se había leído, a lo que estaba respondiendo siglo XVIII, Irlanda, es muy importante conocer esa historia, sino que también hay que saber de teología y entender esos misterios que explicaba la teología y que Berkeley logró unir muy sabiamente para darle un impulso al quehacer filosófico. Definitivamente cuando vayamos a entrar al siglo XIX y sobre todo en el siglo XX van a haber una filosofía reaccionaria que van a reaccionar a esa unión de la filosofía y la religión y van a estar respondiendo a lo que Berkeley decía. Interesante es que después que pasa esa corriente, cuando llegamos a los años presentes del siglo XXI, quizás estamos volviendo a armar, quizás no la teoría completa de Berkeley, pero los cuestionamientos acerca de que si lo que existe puede o no ser percibido. Estoy como Profesor León en Instagram, TikTok y Facebook y no olvides suscribirte y prender la campanita, eso ayuda mucho a este canal y que se siga divulgando el conocimiento. Nos vemos en la próxima. Chao.